Hola, ¿qué tal? Soy David Andrés Madrid. Un gusto estar con ustedes otra vez aquí. Y quería em, hablar de un tema que creo que es un tema que a veces los cristianos no abordamos mucho, pero que necesitamos y que de hecho experimentamos muchas veces. Y es, ¿qué hacemos cuando la voluntad de Dios duele? ¿Qué hacemos cuando la voluntad de Dios duele? ¿Qué hacemos cuando Dios obró, Dios hizo su voluntad y gloria a Dios por eso y es una victoria que Dios lo haya hecho? Pero ¿qué hacemos si duele? ¿Qué hacemos si la voluntad de Dios era separarnos de ciertas personas? Si la voluntad de Dios era dejar ir a una persona? Si la voluntad de Dios nos dolió? Si teníamos que sufrir en el proceso, ¿qué hacemos? Porque a veces tendemos a pensar que la voluntad de Dios, eh, bien dice la palabra, es buena, bonita y perfecta. Pero cuando es buena, bonita y perfecta, a veces lo bueno no es solo lo que queremos. Y hay que entender que la voluntad de Dios no es solo lo que nosotros pensamos que es bueno, ¿verdad? O sea, la voluntad de Dios a veces no es cómoda. ¿Ok? La voluntad de Dios no va a ser cómoda muchas veces, pero es necesaria. Y por eso es buena, bonita y perfecta, porque tal vez no es lo que queremos, pero es lo que necesitamos. Y creo que Jesús mismo experimentó mucho en el qué hacer cuando la voluntad de Dios duele. Quisiera leer Lucas 22 del 39 al 46, que dice, y saliendo se fue, como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que calan hasta la tierra. Y cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Ok, entonces, de este momento, de esta oración en Getsemaní que Jesús hace antes de morir en la cruz, que está en una gran angustia y le dice, Señor, no quiero hacer esto, pero que sea tu voluntad y no la mía, porque sé que voy a sufrir, sé que me va a costar, sé que voy a sufrir mucho dolor, voy a tener mucho dolor en este momento, pero quiero que se haga tu voluntad. En esta historia vemos cuál es el proceso de someterse a la voluntad incómoda de Dios, le diría yo. ¿Cuál es el proceso de someterse a la voluntad incómoda de Dios? Y cuando la voluntad de Dios duele, ¿cómo podemos reaccionar a ella? ¿Y cómo podemos seguir teniendo una relación con Dios después de ese suceso? ¿Cómo podemos seguir buscando a Dios después de esas cosas? Porque cuando pasa la voluntad de Dios, que a veces duele, sentimos, no, es que Dios está en mi contra, es que Dios no está conmigo, es que Dios está peleando contra mí, me está castigando, cuando en realidad no es así. Y entonces necesitamos unos cambios de perspectiva y necesitamos saber qué hacer cuando la voluntad de Dios duele. Entonces, cuando la voluntad de Dios duele, debo morir a mí mismo adorando a Dios. Debo morir a mí mismo adorando a Dios. Justamente dice, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En Mateo leemos, esto es Lucas, ¿verdad? Pero en Mateo también se cubre esta oración y en Mateo se dice de que Jesús fue a orar 3 veces esta oración. No fue solo una, no fue 2 veces, fue 3 veces a orar. Y se regresaba con los discípulos estaban bien dormidos y se regresaba y veía que tenía que orar otra vez esta oración. Murió 3 veces a su carne Jesús. Murió 3 veces a sí mismo porque quería que se hiciera la voluntad del Padre. Y cuando nosotros decimos a Dios, Señor, hágase tu voluntad y no la mía, estamos diciendo, te adoro Jesús, te adoro Señor, hazlo tú. Cuando hacemos nosotros eso, estamos adorando a Dios. Adoración no es solo música, adoración es una postura de corazón que está dispuesta a sacrificar todo, a sacrificar todo de su corazón. Eso es adoración. Y Jesús estaba adorando en ese momento.
Entonces la mayor prueba en si amamos a Dios o no es cuando la voluntad de Dios duele. La mayor prueba en si amamos a Dios o no es cuando la voluntad de Dios duele. Porque todos amamos a Dios cuando nos bendice, todos amamos a Dios cuando nos da riquezas, cuando nos da sabiduría, cuando nos da buenas cosas, cuando nos da honor. Pero ¿qué hacemos cuando en la voluntad de Dios hay un proceso de dolor? ¿Estamos dispuestos a pasar ese dolor por amor a Dios? Porque sabemos de que necesitamos eso y esto está en el gran plan del Señor, que es más grande que yo, que es más grande que lo que yo prefiero, que es más grande que lo que yo quiero, que es más grande que lo que yo soy. Estoy dispuesto a aceptar de que Dios tiene un plan más grande en el que yo también participo, pero que en ese plan va a haber dolor, porque estamos en un mundo caído y tengo que amar a Dios a través de ese dolor. Entonces, la prueba es adorar mientras estás en el dolor. Necesitas adorar mientras estás en el dolor. Necesitamos hacer eso, porque si no, ¿sabes qué es lo que pasa? Le echamos la culpa a Dios y nos frustramos con Dios y nos alejamos de Dios. ¿Por qué? Porque nuestra primera reacción al tener dolor debería ser adorar. Nuestra primera reacción al recibir dolor debería ser ir a adorar. Porque eso es lo que hizo Jesús. Jesús estaba tan angustiado y lo que fue a decir fue: Señor, no quiero hacerlo, no tengo ganas de hacerlo, tengo miedo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús adoró en ese momento y Jesús adoró en la cruz al quedarse en ella. En Lucas 23:34 dice: Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Jesús adoró en la cruz al quedarse en ella. Y no llamando ángeles, y no pidiendo al Padre que lo rescatara. Jesús adoró a Dios al quedarse sangrando en la cruz, muriendo en ella por nuestras vidas. Y la pregunta es: ¿vas a adorar mientras estás en el dolor o no? Entonces queremos adorar a Dios y morir a nosotros. Pero cuando la voluntad de Dios duele, también debemos ir a Dios por consuelo. Tenemos que ir a Dios por consuelo. En la oración de Getsemaní después dice: y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que calan hasta la tierra. Si buscamos consuelo en otra persona que no sea Dios, nunca va a ser suficiente. Y de hecho ese consuelo puede que no nos consuele, puede que incluso nos hiera más. Y aquí no estoy diciendo de que no vayas al psicólogo, que no vayas a hablar con alguien, que no pidas consejos, que no platiques de tu dolor. No, yo no estoy diciendo eso. Pero lo que estoy diciendo es: si no buscas el consuelo de Dios, por mucho que vayas a muchos lugares, hables con muchas personas, incluso con personas que ya lo han pasado, si no vas con Dios y lo hablas con Él, cualquier consuelo va a ser vacío. Y no va a ser suficiente. Tal vez te consuele por un momento, pero vas a necesitar otra vez. Pero cuando estás con Dios, vas a ser lleno otra vez. Vas a ser lleno. Y ahora, aquí está la cosa que es confusa, porque digamos, la voluntad de Dios duele y entonces tenemos que ir a Dios por consuelo. Y entonces decimos: pero ¿por qué? Si era la voluntad de Dios lo que me causó el dolor, ¿por qué tengo que ir con Dios a que Él me consuele? Pero, y por eso uno mira a tantas personas de que cuando viene la tormenta, cuando viene la prueba, se alejan de Dios. ¿Por qué? Porque no saben de que tienen que ir por consuelo a Dios. Y piensan que Dios los castigó, que Dios los odia, que Dios no quiere estar con ellos. Y entonces se alejan de Dios, ya no van a la iglesia, mucho menos tienen una relación con Jesús, ya no leen sus Biblias, ya no lo adoran, ya no están con Él. Se han alejado completamente porque piensan que Dios está en contra de ellos, cuando en realidad Dios lo que quiere es consolarlos y amarlos otra vez. Y Dios quiere consolarte y amarte otra vez a ti. En Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Verás, seguir a Jesús no es que no va a haber dolor. Seguir a Jesús es de que Él va a estar contigo en medio del dolor. Y eso es muy importante que lo sepamos, porque Jesús no prometió miren, ustedes no van a tener dolor si me siguen. Se los prometo, van a tener así, pero nada de dolor. No. Pero Él dice:
Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Jesús ofreció paz en medio de la tormenta, amor en medio de la adversidad. Y me entristece tanto de que hay tantas personas que no entienden esto y piensan que Jesús es como un gurú que ofrece una vida feliz y sin problemas, cuando Jesús lo que ofrece es vida eterna y dice que tenemos que sufrir un periodo de tiempo para llegar a ese punto porque vivimos en un mundo caído, pero que no nos preocupemos porque Él ya ha vencido ese mundo y Él va a estar con nosotros. Eso es lo que a mí me apasiona de Jesús, porque una relación se hace más fuerte cuando pasas momentos difíciles con esa persona. Una relación se fortalece no cuando estás en momentos fáciles, sino en los difíciles. Y lo que a mí me emociona es de que en la aflicción tenemos la oportunidad de tener una relación más fuerte con Dios. Es el momento en el que podemos ser más vulnerables con Jesús. Es el momento en el que podemos expresarnos con Él. Porque Él quiere estar con nosotros en nuestro dolor. Él quiere llorar con nosotros. Quiere escucharnos. Quiere consolarnos. Y quiere sanarnos. Él quiere estar con nosotros en este proceso. Pero la pregunta es, ¿estás dispuesto a correr a los brazos de Jesús cuando venga la tormenta y pedirle que te consuele? Llorar con Él. Estar con Él. Que te escuche hablar con Él. Compartir tus heridas con Él. ¿Estás dispuesto a que cuando venga la tormenta, lo primero que hagas sea correr a Jesús? Porque la voluntad de Dios a veces duele. Y no me malentiendan, o sea, no es que ahora les diga que todo lo que mal les pase es la voluntad de Dios. Eso no es cierto. Hay cosas que realmente sí es el diablo atacándote. Y necesitas correr a Jesús también para reprender esas cosas y decir en el nombre de Jesús, esto no me toca. Y hay iniquidades, hay ataduras, acuerdos con el enemigo que hay que cortar. Pero hay veces donde la voluntad de Dios llega y puede ser que nos duela porque es desapegarnos de algo, es dejar algo ir, es dejar ir una persona, es parte de un gran plan, es parte de un propósito más grande y duele. Y como les digo, no malentiendan, todo el dolor que viene no es la voluntad de Dios. El dolor no es la voluntad de Dios. Pero hay veces donde la voluntad de Dios requiere ciertas cosas y eso nos duele a nosotros. ¿Ok? Pero la voluntad de Dios jamás ha sido causarte daño, jamás ha sido dañarte, jamás ha sido darte más dolor. No. Pero hay cosas en la voluntad de Dios que son las cosas que necesitamos, que muchas veces duele. Porque es desapegarnos de cosas, es dejar ídolos atrás, es romper ataduras, es sanar heridas y eso duele, pero es necesario. Entonces, cuando la voluntad de Dios duele, por último, debo saber que la gloria que viene es más grande que nuestro sufrimiento. Saber que la gloria que viene es más grande que nuestro sufrimiento ahora. Romanos 8:18 dice, sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que nos revelará más adelante. Tenemos una esperanza y es que Jesús va a regresar y cuando Él regrese ya no va a haber dolor, ya no va a haber llanto, ya no va a haber tristeza. Todo acabará y estaremos en un gozo eterno con el Señor, en una perfecta comunión, en amor. Esa es la gloria que estamos esperando. Y es saber de que cuando venga Jesús, todo este dolor, a veces te has preguntado, ¿será que este dolor termina? ¿Será que esta depresión acaba? ¿Será que esta ansiedad se calma? ¿Será que esto va a acabar algún día? Y la respuesta en el mundo es no. Aguantate y viví con eso. Pero nuestra respuesta como cristianos es sí. Cuando venga Jesús va a haber nada de maldad y vamos a vivir en una perfecta comunión con Dios. Hebreos 12:1, del 12 al 3, dice, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestra gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz,
menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Considerad, pues, aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis, ni os desaniméis en vuestro corazón. Oí esto: por el gozo puesto delante de él, Jesús soportó la cruz. Jesús sabía que había una gloria más grande y dijo: voy a morir en la cruz, porque la gloria que me espera va a ser más grande que el dolor en el que estoy ahora. La gloria que me espera es más grande que el sufrimiento en el que estoy ahora. Y esto es lo que te quiero incitar el día de hoy. Esto es lo que te quiero retar el día de hoy. Y es que vivas en una gloria venidera. Y es que vivas en una mentalidad de gloria venidera. ¿A qué me refiero con esto? En que puedas saber de que la gloria que va a venir va a ser más grande que el dolor en el que estoy ahora. Y que cuando estés en el dolor, recuerda que Jesús está contigo y que Él quiere estar contigo. Y sabes, creo que esto es tan impresionante porque a veces la voluntad de Dios duele, pero Él también ha pasado nuestro dolor. Él también ha pasado dolor y entiende nuestro dolor. Y a veces uno piensa: no, es que Dios no entiende mis problemas. Jesús entiende tus problemas de una forma espectacular porque Él lo vivió aquí en la tierra. Y Él quiere decirte de que entiende tu dolor, entiende tu pena, entiende tu llanto y quiere acompañarte en ese proceso. Quiere acompañarte, quiere estar contigo. Él quiere acompañarte en ese duelo. Él quiere estar contigo porque Él ya lo vivió. Por eso dice: en el mundo tendrán tribulación, pero no se preocupen, pues yo he vencido al mundo. Habrán problemas, pero Jesús ya venció. Y solo quiero acabar con una oración. Para pedirle al Señor que esté con nosotros en estos procesos. Señor Jesús, hoy te vengo a agradecer porque hoy has hablado, Jesús. Hoy has estado aquí con nosotros. Y te pido, Señor, que puedas acompañarnos. Te pido que puedas estar. Te pido que puedas consolar nuestro corazón, Señor. Igualmente, si alguien aquí quiere recibir a Cristo en su corazón, Señor, voy a hacer esta oración. Y el que quiera recibir a Cristo, repita esto conmigo. Señor Jesús, hoy te entrego mi vida. Hoy creo que eres el Hijo de Dios, que realmente moriste y que realmente resucitaste y que ahora estás glorificado en el cielo, Señor. Hoy te recibo como mi Señor y Salvador y te doy toda mi vida, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¡Wow! Esto estuvo potente, la verdad. Qué gusto estar con ustedes. Espero que el Señor les haya hablado. A mí me habló bastante y los bendigo en el nombre de Jesús. Chao.